El viento susurra su nombre entre las paredes agrietadas de haciendas olvidadas. El jinete del mal. El jinete malvado. Pocos se atreven a decir su nombre en voz alta, sobre todo cuando la luna parece un ojo de esqueleto en el cielo muy oscuro. Su historia es como una tela tejida con miedo y tristeza, una canción de cuna que da escalofríos para una tierra que nunca duerme de verdad. Dicen que monta un caballo nacido de las sombras, con ojos como brasas encendidas, y sus cascos sacan chispas del infierno de la tierra seca. Es un coleccionista, susurran, uno que cosecha lo que no se debe tomar. Su leyenda es antigua, más antigua que las abuelas más viejas del pueblo de Olvido, un pueblo que se llama así por algo. Pero nadie olvida al jinete. Su presencia es un punto frío en el cuarto más cálido, un silencio repentino entre el canto de los grillos. A los niños los callan con cuentos de que él se acerca. Sus ojos, muy abiertos, reflejan la luz de las velas y los miedos más grandes que no se pueden ver. No es solo un fantasma, dicen los cuentos. Es algo más, algo peor. Antes de la sombra, había un hombre. Se llamaba Rafael de la Cruz. Entonces no era un monstruo, ni mucho menos. Don Rafael era un hombre de la tierra, con las manos callosas por el trabajo honrado y el corazón lleno de bondad por su gente y su tierra. Tenía una hacienda modesta, con sus paredes blancas que brillaban bajo el sol dorado, rodeada de campos que cantaban con vida. Era conocido por su risa, un sonido tan cálido y acogedor como el mismo sol. Tenía una esposa, Elena, cuya belleza era tan delicada como una flor del desierto, y dos hijos pequeños. Sus risas resonaban por el patio. Don Rafael era respetado, era justo. Trataba a sus trabajadores con dignidad, compartiendo sus cosechas y su suerte. Creía en la justicia, en la bondad sencilla de la gente. La traición llegó disfrazada de sonrisas y amistad falsa. Don Alonso, que era dueño de unas tierras vecinas, quería desde hacía mucho las tierras buenas de don Rafael y también su influencia. Tenía un corazón feo, lleno de envidia y ganas de tener más. Hacía planes en secreto. Sus susurros sonaban como serpientes entre las hojas secas. Reunió a hombres tan malos como él, que ya tenían el alma sucia. Les convenció prometiéndoles plata y poder. Esperaron el mejor momento. Una noche con una luna finita como un hueso, que hacía sombras largas y mentirosas por todos lados. Una noche perfecta para traicionar. A don Rafael lo engañaron para que saliera de su casa. Fue un recado falso, alguien pidiendo ayuda desde una parte lejana de sus tierras. Salió solo en su caballo. Como era tan bueno, no sospechó nada malo. Elena le pidió por favor que esperara a la mañana. Ella sentía un nudo de miedo en el pecho, pero él pensaba que era su deber y erre. Prometió que volvería pronto. Cabalgó directo a la trampa, bajo esa luna cruel a la que no le importaba nada. Don Alonso y sus hombres esperaban escondidos entre los árboles de mezquite, de esos que crecen torcidos. La oscuridad y su maldad les tapaban las caras. Para don Rafael, la muerte no fue el final. Fue un cambio, un pasaje horrible hacia un reino de sombras y ecos. Su espíritu, lleno de dolor por la traición y con una sed de justicia que no se apagaba, vagaba por un limbo desolado. Era un lugar sin luz, sin paz, donde los gritos de los asesinados injustamente se mezclaban con los susurros de cosas antiguas y olvidadas. Vio el sufrimiento de su amada Elena, la miseria de sus hijos, y su dolor se hizo 1000 veces más grande. Sus ganas de venganza se convirtieron en un fuego ardiente que lo consumía todo, una luz en esa oscuridad sin fin. Fue este infierno de rabia y tristeza lo que llamó la atención. Entidades con un poder inmenso y muy antiguo, seres que viven en las grietas entre los mundos, que se alimentan de una desesperación tan fuerte. Le ofrecieron un pacto, un trato susurrado en corrientes de viento helado, una oportunidad para volver, una oportunidad para vengarse. Pero esos regalos nunca son gratis. El precio era su alma, o lo que quedaba de ella, retorcida y transformada en su instrumento. La primera señal de su regreso fue un cambio en el viento. Traía un frío que calaba hasta los huesos, incluso en las noches más cálidas. Susurraba por la hacienda recién comprada de don Alonso, la que le robó a Rafael. Luego llegó el sonido. Lejano al principio,
como el retumbar de una tormenta que se acerca. Se oían cascos, pero no unos cascos cualquiera. Eran pesados, rítmicos, con un eco extraño que hacía temblar los cimientos de la casa. Don Alonso, aunque tenía mucho dinero robado y guardias armados, sintió un miedo terrible que le apretaba el corazón. Apareció cuando la luna se escondía temerosa detrás de unas nubes negras. El jinete del mal. Una figura oscura que daba mucho miedo. Su cuerpo estaba envuelto en un fuego frío. Su caballo fantasma golpeaba el suelo con las patas, dejando huellas quemadas donde pisaba. Una vez que su venganza personal estuvo satisfecha, el verdadero propósito del jinete del mal, tal como se lo pedían los seres de las sombras, empezó. Se convirtió en su cobrador imparable. Sus objetivos eran a menudo aquellos con almas que brillaban con una luz especial. La inocencia, la pureza, una fe muy fuerte. Estas eran las cosas ricas que tanto querían sus amos, los que no se veían. Llegaba a caballo a pueblos como Olvido, que no se lo esperaban. En las noches más oscuras, su llegada la anunciaba un bajón de repente en la temperatura y el aullido triste de perros que no se veían. El aire se volvía espeso, con un miedo que casi se podía tocar, un grito silencioso que solo el alma podía notar. Sus métodos eran retorcidos, pensados para quebrar el espíritu antes de quedárselo. No siempre confiaba en la fuerza bruta. A veces, susurraba dudas en la cabeza de la gente con mucha fe, convirtiendo la fe en una duda que les comía por dentro. Se aprovechaba de las penas ocultas. Hacía la tristeza más grande, hasta que se convertía en una desesperación que lo llenaba todo. La risa de los niños se volvía un silencio lleno de miedo cuando él pasaba. Las flores se marchitaban con su presencia. El pueblo de Olvido se convirtió en un lugar marcado por el miedo. Los colores vivos de sus fiestas se apagaron, y en su lugar quedaron tonos grises y marrones, como el color pálido de las caras de la gente. Las risas se volvieron algo raro, y se apagaban rápido, por si llamaban la atención de las sombras. Las noches eran lo peor. Cuando el sol se escondía, todos contenían la respiración. Las familias se juntaban, y las llamitas de las velas hacían sombras que parecían monstruos bailando en las paredes. Cada crujido del suelo, cada ruido de las hojas, podía ser el jinete que llegaba. Los más viejos hablaban de él bajito y temblando. Sus historias contaban muy bien cómo era su cara de miedo y cómo perseguía sin parar. Los niños escuchaban estas historias y con su imaginación inocente veían monstruos escondidos en las sombras. Aprendieron a tener miedo del ruido de los cascos de los caballos, del frío en el aire y del silencio repentino de la noche. La iglesia, que antes era un lugar de esperanza, se convirtió en un sitio donde la gente rezaba con mucha desesperación, casi con locura. La gente se agarraba a las cruces y al agua bendita como si fueran amuletos. Pero en el fondo, una duda muy fría crecía. ¿Podían cosas tan simples protegerlos de un mal tan grande y tan antiguo? La vida en Olvido se llenó de costumbres para intentar calmar al jinete o para que no apareciera. Durante generaciones, la gente de Olvido creyó que el jinete del mal cazaba a los inocentes, a los puros, solo por el placer cruel de sus amos de las sombras. Lo veían como una fuerza del mal que no hacía distinciones. Pero una anciana, una curandera llamada Esmeralda, que había estudiado secretos prohibidos y escuchado los susurros de la tierra, empezó a juntar las piezas de una verdad distinta y más espantosa. Pasó años observando los patrones, el momento de sus apariciones y las familias concretas que parecían padecer sus visitas más que otras. La revelación, cuando por fin llegó, le dio un giro todavía más escalofriante a la leyenda, que ya de por sí era terrible. No buscaba a inocentes sin más. Las entidades, sus amos, no es que solo se alimentaran de la pureza. Eran arquitectos de un plan mucho más retorcido y secreto. El jinete del mal tenía la misión de recoger almas que estaban destinadas a un propósito específico y terrible. Almas que, si se les dejaba vivir sus vidas con normalidad, de alguna manera romperían un equilibrio delicado y oscuro que las entidades querían mantener o crear. O, lo que es más escalofriante, almas que tenían una chispa única, un potencial para hacer mucho bien o para grandes cambios, que las entidades querían apagar o corromper para sus propios fines que nadie podía entender.
Esmeralda descubrió que don Rafael, cuando era humano, había sido, sin saberlo, el guardián de un lugar sagrado, un manantial escondido cuyas aguas tenían una magia antigua y protectora contra estas mismas entidades. Lo que descubrió Esmeralda no hizo que la gente de Olvido tuviera menos miedo. Al contrario, tuvieron mucho más, una tristeza enorme, como si no hubiera esperanza alguna. Si el jinete no era un fantasma que asustaba porque sí, sino que lo usaban unos seres muy antiguos y muy malos, ¿qué esperanza les podía quedar? La gente del pueblo ahora entendía que no sufrían porque sí, sino que todo era parte de un plan mucho más grande y oscuro. Los amuletos para protegerse y los rezos en voz baja parecían servir todavía menos contra un mal tan bien pensado y que nunca paraba. La leyenda del jinete del mal ya no era solo un cuento de un fantasma con ganas de venganza. Era la historia de un final terrible del que no podían escapar. El pueblo de Olvido seguía allí, como una islita pequeña y débil en medio de una oscuridad que cada vez se hacía más grande. La gente que vivía allí lo hacía sabiendo algo que les daba mucho miedo: que sus hijos y la gente que querían podían estar señalados, no solo por ser buenos, sino por un destino que ni siquiera sabían que tenían. En Olvido, las noches parecían más largas y las sombras más profundas y oscuras. El sonido de cascos de caballo a lo lejos, fuera de verdad o solo imaginación, les hacía sufrir todo el tiempo. Les recordaba el pacto terrible que obligaba al jinete a cumplir con su triste misión. Hasta la tierra parecía estar de luto. Las cosechas daban menos comida y el agua de los manantiales ya no era tan limpia. El jinete del mal sigue con su triste cabalgar, un vigilante eterno de la desesperanza. Es un personaje muy triste, un monstruo que nació de una traición. Está atado por un pacto con el mal, y todo lo que hace ayuda a esa misma oscuridad que acabó con su vida cuando era una persona normal. Su leyenda es un aviso que da mucho miedo, que se cuenta en voz baja de padres a hijos, que hay injusticias tan grandes que se sienten incluso después de la muerte, y que las fuerzas del mal tienen mucha paciencia, son astutas y silenciosas, y sus planes duran miles y miles de años.